Hola, en esta ocasión nos encontramos desde el Alto Palancia en la Comunidad Valenciana y en esta ocasión les quiero presentar a otra prima más que lleva 18 años viviendo por aquí y nos va a estar acompañando en este recorrido. Me llamo Marta y estoy encantada de estar aquí con ustedes y mostrarles un poquito de Segorbe y sus alrededores. Segorbe es la capital del Alto Palancia en Castellón, una ciudad de gran importancia histórica que constituía la principal parada entre Valencia y Castellón con Aragón. La situación estratégica en la comarca la hizo crecer y en la actualidad se observa una gran parte de ese legado histórico que le hizo residencia de gobernadores, almohades y reyes cristianos. Conserva en su interior un importante patrimonio arquitectónico repartido por el casco antiguo, conjunto que ha sido declarado Bien de Interés Cultural de España. Y desde esta misma calle también vamos a poder apreciar en la Semana de Toros la entrada de toros, que es una de las principales atracciones de Segorbe. A las 12 en punto de la tarde suenan las campanas de la catedral tan puntuales como de costumbre. A continuación, una carcasa y tras ello, 6 toros, 13 caballos y 500 metros, todo un minuto por delante. Esta es la entrada de toros y caballos de Colón. Esta fiesta es de interés turístico internacional. Normalmente después de la entrada de toros y caballos, las personas se desplazan hacia la feria de cerveza artesanal y del jamón ibérico para hacer una degustación y refrescarse.
Este es el Castillo de la Estrella o de Sopeña. Está situado en la parte más alta de la población segorbina y hoy prácticamente está desmantelado, fue convertido en un parque público. Desde este castillo empieza 1 kilómetro de murallas que envuelven la ciudad y los restos de la muralla se asoman al fértil valle del Palancia, ofreciéndonos unas excelentes vistas de los campos verdes de cultivos que rodean el pueblo. Desde estas hermosas murallas llegamos directamente al casco antiguo, en donde vamos a encontrar la catedral y las torres del acueducto. Estas son las torres del acueducto y datan del siglo XIV. Servían para abastecer agua a toda la población. Junto con los restos del acueducto se levanta la Torre del Verdugo y la residencia del Verdugo. En ambas torres se halla el centro de interpretación de las torres medievales que nos aproximan a la historia medieval de la ciudad. Según la historia dice que las dos torres se comunicaban entre sí, una era la torre que era la cárcel y la otra era la torre del verdugo. Entonces llevaban a los presos a través de las dos torres y el verdugo los ejecutaba. La Catedral Basílica de Segorbe fue la única de la provincia, aunque desde 1960 comparte la diócesis con la Concatedral de Castellón. Tiene un museo catedralicio que contiene las colecciones de pintura gótica más importantes de la Comunidad Valenciana. Además, un patrimonio ubicado en el propio espacio arquitectónico del que forma parte. Este fue el Palacio de los Duques de Segorbe y Medinaceli. Hoy en día es el Ayuntamiento de Segorbe. Hola, estamos aquí en la Fuente de los 50 Caños de Segorbe. Está ubicado a orillas del río Calave. Este es uno de los lugares más emblemáticos de Segorbe. ¿Por qué? Porque en esta fuente encontramos la representación de las 50 provincias de España. Aquí tenemos Segovia, Santander, Tenerife. Este es un lugar muy bonito para venir de paseo, nos rodea el río y tenemos mucha tranquilidad. Aparte de eso, muchas personas vienen a llenar agua para llevar a sus casas, ya que es un agua potable y muy rica. Este es el Parque La Glorieta en conjunto con el Jardín Botánico Pau. Cuenta con una gran balconada de vistas a la Sierra Calderona y posee una frondosa alameda de árboles y arbustos. En La Glorieta encontramos un templete central a cuyos costados puede admirarse la parte de la arquería del claustro y un kiosco modernista originalmente situado en la céntrica calle Colón. Este es uno de los lugares más visitados por las familias. Aquí se reúnen a tomar sus meriendas y a compartir un tiempo de relajación. Segorbe está ubicada en un área productora de aceite de oliva, por lo cual aquí podemos visitar el Museo del Aceite y tener la posibilidad de descubrir la cultura del olivo. Y cómo no mencionar la Ruta Verde, en el cual podemos dar paseos en bicicleta o caminatas y descubrir lugares espectaculares como la Laguna de la Rosa. Esta laguna en realidad son 4 que podemos visitar desde Segorbe y están en la entrada del Parque Natural Sierra de la Calderona. El Parque Segóbriga está situado en el Monte San Blas. Es un complejo acuático temático que nos traslada a un imaginario mundo del pasado, espléndidamente ideado para el disfrute de los niños. El recinto cuenta con restaurante, botiquín, vestuarios, duchas, área de estacionamiento y guardabicicletas en el exterior.
Y terminamos con la tradición de los diablitos que se presenta en la Semana de Toros principalmente para los niños. Esperamos que les haya gustado y que nos apoyen dándole al botón de suscribirse al canal. En el próximo video estaremos en el municipio de Navajas, espero nos acompañen.